Hermanos, buenos días. El Señor nos ha dado otra vez la oportunidad de rendirle tributo. Le agradecemos a Él por eso y nos disponemos ahora a escuchar lo que Él tiene que decir para nosotros en esta mañana. Entonces vamos a orar y entramos después de esto a leer el texto que corresponde analizar hoy. Padre bueno, te agradecemos el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Como hijos tuyos nos congregamos para rendir tributo a ti, Señor. Tú sabes cuánto hay en nuestro corazón para tributarte. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Todo nuestro ser está desnudo ante ti. Tú sabes cuáles son nuestros propósitos, nuestras intenciones en cualquier contexto de vida. De manera particular, tú sabes lo que hay en nuestro corazón al venir a este lugar. Gracias porque por tu misericordia tenemos este privilegio de levantar nuestro canto a ti. Por tu misericordia tenemos el privilegio de ser alimentados por tu palabra. Es por tu misericordia, Señor, que estamos vivos. Y cada uno de los que estamos en esta mañana, que hemos reconocido el sacrificio de Cristo Jesús como nuestro Salvador, cada uno de nosotros, Señor, te agradecemos por darnos eso. Y ruego por cualquier persona que esté aquí en este lugar, que no ha tenido ese nuevo nacimiento, que tú obres a favor de él, dándole claridad de tu palabra, Señor, convenciéndolo de su condición de necesidad de salvación a razón del pecado, y que le otorgue, Señor, lo que tú solamente puedes hacer, la salvación en Cristo Jesús. Haz que nosotros podamos salir de aquí edificados, que los que no te conocen puedan salir de aquí salvados por tu sangre, Cristo Jesús, y cada uno de nosotros, Señor, podamos glorificarte al escuchar tu palabra. Ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, continuamos en el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 20 aún. Hoy terminamos, si Dios así nos lo permite, con el capítulo 20. Y hacemos lo que acostumbramos a hacer, leer el texto y después entramos al análisis de los versículos que corresponden en cada oportunidad. Entonces, Hechos capítulo 20, estamos leyendo varias veces ya este texto de los versículos 17 al versículo 38, y una vez más lo leo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En los versículos del 32 hasta el versículo 38, eso es lo que vamos a analizar hoy. Y ahí vamos a ver estos aspectos que están ahí bosquejados. El título de los primeros 4 versículos, los versículos 32 al 35, es el liderazgo y las posesiones materiales. Ahí está hablando literalmente de lo que es el manejo que deben tener los líderes, los pastores, los ancianos, o el líder de las finanzas, el manejo que debe tener de los recursos que Dios pone en sus manos para administrar. Ahora va a hablar del manejo de la plata, y eso es algo que el apóstol Pablo él se va a colocar como ejemplo ahí. Y lo presenta en 3 aspectos. Entonces, se va a hablar ahora de dinero, se va a hablar de plata, pero lo vamos a tomar como posesiones materiales. Y en ese contexto más que ahora. En ese contexto no era tanto el efectivo en sí lo que se manejaba, sino las propiedades, las adquisiciones que tenían, que en una parte se habla como lo que tienen bienes de este mundo. Y en el versículo 32 se habla de lo que es la procedencia. El apóstol Pablo le va a enfocar cuál es la procedencia de las posesiones. Y al tener claro de dónde vienen las posesiones, ellos como líderes puestos por Dios en la iglesia, ellos pudieran hacer un manejo apropiado, sin afán de que no tiene mucho, sin afán de que quiere más, sino reconociendo de dónde viene lo que ellos van a tener, y que de donde viene esa fuente es inagotable y es suficiente. Y eso lo va a presentar ahí, y a razón de su modelo de vida en ese contexto, eso va a ser claro cuando lo veamos. En los versículos 33 al 34, ahí va a hablar del enfoque apropiado hacia las posesiones. Después le va a hablar de la mentalidad que el líder, y en este caso habla del líder, pero eso es para cualquier persona, para cualquier creyente. ¿Cuál es el enfoque apropiado que nosotros debemos tener de las cosas materiales, de las propiedades, del dinero, cualquier cosa? ¿Cuál es el enfoque bíblico? Y él se va a colocar como ejemplo también en ese sentido. Y el tercer aspecto está en el versículo 35, que habla de las recomendaciones en cuanto a las posesiones. Ahí le va a hablar de qué es lo que hay que hacer con las posesiones, cuál es el proceso para adquirirlas y cómo o qué es la mentalidad que deben tener las personas, los creyentes, con respecto a las posesiones materiales, para qué son y qué uso se le debe dar. Ya en los versículos 36 hasta el versículo 38 vemos la despedida triste que se da entre Pablo y estos hermanos de la iglesia en Éfeso, los ancianos en Éfeso, y es posible algunos de sus familiares que le están acompañando ahí para partir él cuando va él a embarcarse y seguir su rumbo. Y en todo esto nos vamos a concentrar principalmente en los versículos del 32 al 35. Bien, resaltamos cómo hacemos teniendo en cuenta lo que hemos dicho, y ya al final del discurso, lo último que va a tocar el apóstol Pablo es el asunto del dinero. Y el asunto del dinero, eso es algo que en las Escrituras se habla bastante. El asunto del dinero en las Escrituras, eso enfoca muchas cosas. Eso enfoca cualquier cosa material o cualquier papel, moneda que representa el cúmulo de riqueza que cualquier persona pueda tener. Y el contexto de las Escrituras
con respecto al dinero, eso es de bastante cuidado. Y es más, hay un texto que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces la Biblia habla de las posesiones, de las riquezas, del dinero, la plata, oro. Eso lo presenta de muchas maneras. Habla de todo el desastre que esto ocasiona cuando no se tiene un uso apropiado o cuando se busca de cualquier manera ilegal tener dinero. Eso no ha cambiado, eso por el contrario, eso va aumentando. Eso, en la Biblia se habla de cómo debe hacerse la administración de los recursos que Dios da. La mayoría de las personas hoy en día, uno de los problemas más grandes que tenemos es el manejar nuestros dineros. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y en la Biblia, cuando se habla de la riqueza, cuando se habla del dinero, eso está en una contra, vamos a decir, en balanza entre Dios de un lado y el dinero de otro. Tanto así que la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Se habla en ese sentido de que el dinero, las riquezas o las posesiones vienen a ser un ídolo y que está haciéndole contrapeso a Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa lucha, esa mentalidad. Y de manera particular, todo lo que uno está viendo, eso prima. Y le voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es de eso que siempre está hablando de plata y millones y cuestiones así, eso es lo que está en su corazón y eso indica que ese es su ídolo más preciado. Toda persona que siempre en cualquier conversación, eso es plata para allá, plata para acá, millones y pesos y cosas así, y aquí gano más, y esta persona gana, este trabajo sí es bueno porque se gana bastante. En su corazón no busque otra cosa, ese es el ídolo que él tiene. Si usted quiere desmentirme, puede hacerlo. O trate de hacerlo con los argumentos bíblicos. Pero eso es lo que eso es lo que presenta las Escrituras. Y en la argumentación que trato de presentar, si usted es de esa persona que está en eso, pensando en eso, no busque otro, que usted tiene un Dios. Su mentalidad está ahí. Y eso es claro, eso es evidente. En su corazón, eso es lo que sale. Y en el contexto del manejo del dinero y en el contexto de lo que estamos hablando, porque estamos hablando del modelo bíblico de liderazgo de la iglesia, aquí el apóstol Pablo lo último que le va a decir a estos hermanos, y cuando lo presenta en la parte última es porque es una de las cosas más importantes y más peligrosas que ellos tienen, es hacer un uso adecuado de los recursos o hacer un uso adecuado del dinero. Y otra vez, todos los que estamos aquí tenemos dificultad para eso. Nosotros tenemos problemas. Si tenemos mucho, tenemos problemas. Si tenemos poco, también tenemos problemas. Eso está ahí porque eso va, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando yo tengo dificultad con eso es porque en el fondo hay amor en eso. Y vamos a ver cuando el apóstol Pablo, lo que él está presentando ahí, que él habla de que no codicia. Y cuando vemos todo lo que él habla en las diferentes cartas con respecto a su mentalidad, a los bienes materiales, a los recursos materiales, al dinero, oro, plata, lo que se usara o con lo que se intercambiara en esa época de la historia cuando él vivió, él va diciendo, yo aprendí a vivir, cualquiera fuera mi situación. Él dijo a los creyentes en Filipo, todo esto que yo tenía y eso que era para mí ganancia, yo lo he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y es decir, esas posesiones, ese dinero no ha ocupado el lugar que Dios tiene en mi vida. Eso no es lo que me trasnocha a mí, los millones que yo quiero tener. Porque si Dios me lo quiere dar, yo puedo trasnocharme, que Él me los va a dar. Dios es el que empobrece y Dios es el que enriquece. Pero cuando yo tengo el amor al dinero, yo hago cualquier cosa por eso, porque eso es lo que amo. Yo descuido familia, yo me trasnocho, yo trabajo más de la cuenta porque eso es lo que yo amo. Y todos nosotros estamos untados de eso. Esa es la realidad.
Esa es la lucha. ¿Por qué cree que todos los que estamos aquí estamos endeudados? Eso es una lucha. Y como les estoy diciendo, la Biblia nos da argumentos bíblicos, o sea, la Biblia nos da argumentos. Dios nos da argumentos sobre el manejo de esas cosas. Nosotros no tenemos que estar en lo que estamos, pero decidimos estarlo, porque no tenemos la confianza y la dependencia de Dios del día a día. No la tenemos. Y por mucho que tengamos, creemos que todavía eso no es suficiente y queremos tener más. Y no es que usted no pueda tener cosas. El asunto es que si todo gira alrededor de eso y usted descuida las demás cosas, ahí es donde está el problema. Y en el contexto de lo que estamos diciendo, si nos vamos un poco en el contexto de la administración de la iglesia, del manejo de la iglesia, el liderazgo de la iglesia y el uso del dinero, eso es bastante complicado. Hay bastante problema, sobre todo en el contexto cuando hay las congregaciones que un pastor y maneja todo, maneja plata y maneja todas las cosas. El dinero no deja de crear de ser apetecible, de crear su tentación y de uno. Yo amo eso, yo quiero, y está en el peligro de uno estar haciendo cosas que no debe hacer a razón del dinero. Y la Biblia nos advierte. De ahí que cuando nosotros hablamos y estamos enfatizando aquí que dentro de la congregación el liderazgo debe ser un liderazgo donde no es una sola persona, sino un grupo de ancianos. Eso lo protege a uno en el manejo del dinero. Gracias a Dios que aquí en el contexto estamos nosotros. Yo no manejo recursos de eso, y a veces de pronto de vez en cuando manejo recursos cuando estamos a hacer alguna obra y uno hace, y eso lo hacemos abiertamente, precisamente por eso. El apóstol Pablo, cuando él habla de una ofrenda que está recogiendo, él dice: manden algunos conmigo porque se den cuenta que yo no estoy haciendo un uso inapropiado de esta plata. Y las cosas quedaban claras. Y es normal de pronto en las congregaciones que se procura que cuando se manejan los recursos siempre hay mínimo 2 personas. Y si hay unas cuentas bancarias y hay cheques que emitir o cualquier transacción, se necesitan la firma de 2 mínimo para hacer un manejo apropiado de eso. Porque eso es peligroso, eso es tentativo, eso es tentador. Y de ahí que el apóstol Pablo da claridad o da información con respecto a eso, y lo da como, vamos a decir, la cumbre de lo que quiero decir es: tengan cuidado con el dinero. Y lo enfoca: hagan una administración apropiada de lo que Dios les está dando, porque Dios a sus hijos jamás los va a dejar sin lo que es necesario. No va a pasar un día que ningún hijo de Dios no tenga lo que es necesario para ese día. Lo que pasa es que los hijos de Dios quieren más de lo que es necesario. Y estamos luchando por aquellas cosas que no necesitamos. Y estamos comprando y adquiriendo y endeudando cosas que en el fondo estamos enriqueciendo a otros. Bueno, pero ya eso en otro momento sería bueno hacer algunos detalles y reflexionar de manera honesta delante de Dios en el contexto ese. Pero para no detenernos más ahí, vamos a ir al texto. El texto, estamos diciendo que lo primero que habla es la procedencia de las posesiones, y él comienza diciendo: ahora, hermanos, ¿qué dice? Os encomiendo a Dios y os encomiendo a la palabra de Dios. Y eso indica que él está diciendo: todas estas cosas yo lo estoy poniendo en las manos de Dios, porque el creyente, y en este caso el líder o los líderes de la iglesia, deben depender única y exclusivamente de Dios y del alimento de Dios o de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde decimos que cuando hablamos de las posesiones, tenemos que tener claro quién es el que provee todas las cosas para nosotros. Es Dios. Y de ahí que Él dice: yo los voy a poner en las manos de Dios para una y otra cosa. Al final habla de una herencia, y eso se asocia con la cuestión de las cosas materiales. Todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Aún se habla de que nosotros somos coherederos con Cristo en el reino celestial, no solamente aquí. Pero es Dios quien dispone esas cosas.
Nosotros estamos llamados a hacer lo que Él nos manda hacer de manera puntual y en dependencia de Él, y las demás cosas son añadidas. Eso es tan claro en las Escrituras, pero es tan complicado para nosotros aceptarlo y manejarlo así, que estamos en la lucha. La Biblia, eso Cristo lo dijo con claridad: no se afanen por lo que tienen que comer, lo que tienen que vestir, lo que tienen que beber. Eso déjenselo a las personas que no tienen un Dios que provea para ellos. Dice, los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que ustedes necesitan esas cosas. Entonces enfóquense en el reino de Dios, y esas cosas por las cuales están afanados ustedes, eso va a ser una añadidura. Eso es claro desde la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Eso lo experimentó el apóstol Pablo, y por eso él da testimonio de su vida en ese sentido. Y él dice, y mejor no he podido estar. Eso es lo que él dice. Por eso él después termina diciendo, cuando habla de eso, del amor a la riqueza, dice, porque desnudo hemos venido a este mundo, y sin duda usted puede hacer todo lo que usted quiera. Cuando usted esté a punto de morir, usted puede amarrarse sus millones ahí a los bolsillos, meterse, o lo meten en el cajón, que eso se queda aquí. El asunto es, ¿qué es el uso apropiado que se está haciendo de eso? No es cuánto tengo, si tengo mucho, tengo poco. Yo no glorifico a Dios más con bastante dinero que con poco dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Yo le glorifico a Él en la condición presente en la cual estoy, con una mentalidad obediente hacia Él. No importa qué consecuencia me traiga, ser obediente a Él. Cuando manejo una mentalidad de decir, actúo así, mi ídolo no es el dinero. Y es una lucha diaria estar nosotros en eso. Pero aquí estamos diciendo que la procedencia de las posesiones vienen de Dios. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? En otra parte dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, él va a sustentar todo lo necesario. El texto que dice allá, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, en Hebreos capítulo 13, creo que es el versículo 5, Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso es una verdad bíblica, eso es la realidad. El problema es que nosotros no estamos contentos con lo que tenemos ahora. Y morimos sin estar contentos porque después tenemos más de lo que tengo. No estoy contento con lo que tengo ahora. Mañana tengo el doble de ahora. Tampoco estoy contento mañana, a pesar de que tengo el doble de ahora. Y jamás vamos a estar contentos. Y está en la mentalidad, no, yo voy a estar tranquilo y satisfecho cuando yo logre esto. Después que logra eso, se dio cuenta que no está contento. Porque la contentura nuestra no deben ser las cosas. Nuestra contentura debe ser el Señor. Y es lo que Él está diciendo aquí. Yo los estoy colocando en las manos de Dios. Y ustedes diríjanse por su palabra, porque eso es suficiente. Miren lo que sigue diciendo. Dios tiene poder para dos cosas: sobre edificaros, o sea, darle a ustedes estabilidad para poder manejar las cosas. Y en esa parte podemos decir que es un enfoque interno, espiritual. Y después dice, y Él tiene el poder para dar la herencia necesaria. Después que dice eso, dice, ustedes dependan de Dios. Entonces le va a decir, de pronto algunos de ustedes están afanados por esto y quieren estas cosas y estas otras cosas. Y dice, no, dependan de Dios y su palabra. Y les dice, mírenme a mí. Y comienza a decirle en el versículo 2 hasta el versículo 33 hasta el versículo 34. Aquí le va a hablar de lo que es el enfoque apropiado que ellos deben tener. Dice en contraste en estos dos versículos: ni plata, ni oro, ni vestido. En ese contexto, eso era con la moneda con la cual se transaban.
Allá uno habla en otro contexto, en las cuentas bancarias, virtual o como usted quiera, los bonos. Allá era plata físicamente y oro. A veces estaban en monedas de plata, monedas de oro. Tan codiciables como son codiciables hoy en día. Se mataba a la gente como se mata a la gente hoy en día por ellas. Y allá mataban al papá, a la mamá, como matan a la gente hoy por dinero, papá y mamá también. Siempre ha sido así. Yo puedo hacer lo que sea por mi Dios. Si tengo que matar a fulano, yo lo mato porque mi Dios va por encima de fulano. Y no es raro que la gente pueda estar matando por dinero, porque eso está ahí. Ahí, cuando él habla del enfoque, él dice, voy a poner el ejemplo, dice él, voy a ponerme de ejemplo. Yo he vivido con ustedes, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy yo. Y él dice, ni plata, ni oro, ni vestido. Y vestido era algo muy preciado. Ahí también habían unos mantes, como hoy en día también. Y él dice, no he codiciado eso. Y la idea de eso es, yo no he estado con un deseo desordenado de tener el vestido que tiene fulano y la falda que tiene mengana. No, yo estoy haciendo lo que sea porque eso es lo que yo quiero. No, yo no estoy afanado por eso. Ni quiero tener la plata que tiene mengano. Y voy a hacer cualquier cosa para ver si él comparte lo que él tiene conmigo o lo que ella tiene conmigo. Y eso, en el contexto de hoy en día, eso es algo que se ha desarrollado en las iglesias. Y por eso hay tantas cosas, todo eso que usted escucha en la televisión para hacer que la gente dé plata usando el evangelio, eso es perverso, eso no está bien delante de Dios. Eso de pactar, usted no tiene que hacer pacto con Dios para que Él le dé. Dios le da a usted porque Él es su Padre Celestial. Todas esas cosas no son conforme a las Escrituras. Esas cosas van en contra de Dios. Y los que participan de eso van en contra de Dios. Y hay que tener cuidado de esas cosas, porque eso lo que evidencia es la avaricia de las personas que están promocionando esas cosas. Que el Señor nos libre a nosotros de eso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y Él le dice el contraste. Por el contrario, y miren esta frase, vosotros sabéis. Qué bueno cuando la gente lo conoce a uno y sabe quién es uno. Y ve cuál es la intención que uno tiene en su corazón, porque se hace evidente. Que yo no estoy detrás de tu plata, no estoy detrás de tu carro, yo quiero ayudarte a ti, comunicarte la verdad o algo. Eso no quiere decir que las personas no pueden ofrecerle a los demás algo, no quiere decir eso. Pero cuando aquellos que dirigen, en su mente no está ayudar a aquel, sino buscar la forma de ganarlo para después manipularlo y hacer que él le otorgue beneficio, eso no está bien delante de Dios. Eso es ganancia deshonesta. La Biblia lo califica así y eso lo condena las Escrituras, que el líder, el siervo de Dios, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y si usted ve eso, percibe eso en cualquiera de los líderes de aquí, llámele la atención y no apoye esas cosas. Es la Escritura la que tiene que conducirnos a nosotros y es delante de Dios lo que hacemos. Si usted en cualquier momento se siente de pronto manipulado, se siente presionado para dar platas y cuestiones así, usted debe llamarlo y decir, oye, yo me siento así, porque eso no está bien. Usted debe ser enseñado por la palabra de Dios y usted, como una respuesta a la palabra de Dios, puede hacer sus aportes. De ahí que nosotros aún lo único que tenemos son unos cofrecitos y, por cierto, los que no saben que están esos cofres, eso es para si usted trae ofrenda o aporte, ahí está uno, allá está el otro. Pero ustedes no nos escuchan a nosotros promocionándonos porque eso no es el énfasis. Dios provee para su iglesia, sostiene su iglesia y de alguna manera usted va a entender eso y va a ir y va a dar sus aportes. Nadie sabe cuánto da usted ni por qué lo da. Y eso es de cuidado. ¿Y falta algo? No falta nada, porque Dios provee. Y Él lo hace por su misericordia. Y nosotros tenemos el privilegio de hacer los aportes
según lo que Él nos estimula. Y bueno sería que disfrutáramos hacer eso y saber, sí, llegó esto y ahí está la plata que yo invertí o lo que yo di, ahí está. Que no estén hablando que eso es, mire, está la plata, ya la tiene allá el hermano fulano o el anciano tal o el pastor tal, mire. Porque eso es doloroso, eso no es escritural. El texto, él dice, vosotros sabéis, ustedes saben dónde vivo, qué es lo que tengo, qué es lo que como, qué es lo que... Eso es claro para ustedes. Y es interesante lo que viene aquí, que él dice, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, él habla de lo necesario. Él no habla, no, ¿sabe? Yo quiero tener un edificio, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener un carro. No, él habla lo necesario. Y según la Escritura, ¿qué es lo necesario? Sustento y abrigo. Entonces yo puedo decir, no, mire, como yo soy el pastor debe estar en tal forma y ustedes tienen que hacer que el pastor tal cosa. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo, que es el que promociona esas cosas. Y se lo estoy diciendo así para que cuando ustedes vean que yo estoy promocionando, buscando cosas, bueno, ustedes me van a recordar, no, mire que eso no está bien. Y me pueden decir, usted está orando según el diablo porque eso fue lo que usted dijo. Eso es para que me lo apliquen a mí. Que más futuro que yo estoy buscando a manipularlos a ustedes para sacar algún tipo de beneficio, saquen lo que yo les estoy diciendo aquí, porque esto principalmente es para el liderazgo de la iglesia. Y después para cualquier creyente. Y cuando vean eso, pues ustedes lo dicen, miren, esto fue lo que usted nos enseñó, o esto fue lo que usted nos resaltó que dice la Biblia. Porque no es lo que enseñó fulano, sino que eso es lo que está diciendo el Señor. Para lo que es necesario. Él no estaba pensando en tener cosas, acumular. Él estaba pensando en qué, el pan de cada día. Y lo que dice ahí, y está pensando en, dice ahí, necesario para mí, y como yo tengo algunos que están conmigo, lo que es necesario para esos que están conmigo. Y eso es interesante porque enfoca que él tiene una mentalidad, no de enriquecerse, sino de proveer para sí, y en su nivel de madurez, aún sin cuestión de fe, él tiene una orientación, yo tengo que proveer para otros. Eso es lo que más adelante va a decir, porque no es solamente que Dios, cuando Dios me da a mí, no me da para mí, sino que a través de mí le da a otros. Por eso va a decir que hay que compartir. Pero ahí es donde tenemos problemas, porque hay veces Dios nos está dando, pero si usted no tiene en su mente compartir de lo que Dios le está dando, usted está fuera de lo que dice la Escritura en la administración de sus bienes materiales. Desde el Antiguo Testamento eso es claro. El diezmo que se daba allá y las ofrendas y otras cosas para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Y había un alfolí donde esas cosas se recogían. ¿Por qué? Porque habían personas necesitadas y Dios le proveía a ellos a través de aquellos que eran parte del pueblo y que tenían privilegios. Por eso daban primicias y una cantidad de cosas. En el contexto nuestro, aquí es claro que dice que Dios nos da y que nosotros debemos trabajar. Y en la mente, cuando yo esté trabajando, yo estoy trabajando aquí y del sudor de mi frente Dios va. Por el sudor de mi frente Dios me va a dar algo. Y de esto yo tengo algo reservado para algunas personas que están en necesidad, que no tienen la oportunidad de trabajar o que no tienen tal cosa. Y Dios me da el privilegio de ser un conducto de Él para beneficiar a esas personas. Una mentalidad de madurez es eso. Y eso es como él si estuviera, lo que dice ahí, es como si él estuviera diciendo ahí, mire, yo no estoy buscando, ustedes saben que estas manos, y quien sabe en esos momentos él está mirándose sus manos, de pronto encallecidas por las herramientas que él usa para hacer carpa, de pronto cicatrizadas por los cuchillos o las agujas, y él está diciendo, ustedes saben que estas manos, ustedes saben que estas manos me han servido para lo que ha sido necesario para mí y para los que están conmigo. Y es interesante porque es lo que está resaltando algo que es obvio. Y por eso lo dice, vosotros sabéis.
porque es diferente cuando uno está diciendo cosas porque la gente no lo sabe. Pero aquí es trayendo a la mente cosas que ellos conocen. Pero continuamos ya en el versículo 35 hasta el 38. Bueno, el versículo 35, aquí se habla de lo que es la recomendación. Después que él dice todo eso, de su experiencia en el manejo de las posesiones materiales, él dice aquí: no solamente esta es mi experiencia, no solamente ustedes me conocen, sino que yo a ustedes les he enseñado cómo son las cosas en ese sentido. Y como la autoridad que él tiene, pues ellos pudieron haber entendido eso. Les he enseñado que nosotros debemos ser personas enfocadas en el trabajo. Y que cuando estamos trabajando, nosotros debemos tener en la mente que parte de los recursos que recibimos debemos usarlos para ayudar a los necesitados. Y que debemos tener fijo en la mente, recordar siempre que Cristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es un enfoque tan claro ahí, que si uno lo tiene en el liderazgo yo no debo estar con la mentalidad de ver qué le saco a usted, que me beneficie a mí, sino que en el liderazgo mi mentalidad de qué manera yo puedo servirle a usted. Eso es lo que se dice. Yo tengo en mi mente claridad, convicción, y me cuesta en algunos momentos aceptar lo que es así, que cualquier peso que Dios trae para mí, eso me lo trae para que yo lo use en el ministerio que me ha puesto a hacer. Entonces no es para que yo tenga una casa grande o que tenga un edificio, una empresa, no. Eso me lo ha dado porque Él me ha dado un ministerio y Él me da los recursos para yo ejercer ese ministerio. Y de pronto no, ustedes no van a ver que yo tengo esto y esto otro, porque Dios me lo está dando y Él dará en el camino dónde voy a hacer uso de eso. Porque al fin y al cabo, al morir, como Él mismo lo dice, ¿qué me voy a llevar? Nada. Las riquezas y los tesoros en este mundo, lo que le espera es fuego. Por eso dice Cristo: haced tesoros en el cielo. Y terminamos con la despedida triste que hay. Terminamos el capítulo 20. Después que él dice estas cosas, dice que se puso de rodillas y oró con ellos. Después que da todo esto, esta información para ese grupo de líderes ahí, él se arrodilla y está compungido también porque él se va. Lo que suelen hacer en reuniones como esa, oran, y la respuesta de los que están ahí en medio de lo que está sucediendo, entonces hubo un gran llanto de todos. Eso evidencia la cercanía que ellos tenían con ese hombre. Eso evidencia que ellos valoraban a ese hombre, reconocían su ministerio, reconocían su trabajo y que reconocían que lo que él estaba diciendo era verdad, reconocían que él era un modelo, era un ejemplo en eso que les estaba diciendo, y por eso están dolidos, porque ellos se nos va alguien que en realidad es un modelo, que trabaja, hace lo que tiene que hacer delante del Señor y lo hace bien hecho y es un modelo para nosotros. Y en eso lo que dicen es que se echan al cuello de Pablo y le besan, y al final, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Así le acompañaron al barco. ¿Por qué Pablo estaba seguro de que no vería más su rostro? Estaba enfermo, estaba muy viejo, el Señor se lo había declarado. No tenemos una respuesta así bíblica, literal, no tenemos en lo que venimos viendo la narración, solamente él revela que el Espíritu le ha dicho que tiene que ir a Jerusalén, que allá le esperan tribulaciones y cárceles, y él sigue esa ruta con todo lo que ha venido pasando con él en las tribulaciones. Lo han apedreado, lo han dejado casi por muerto. En algunos momentos en otra carta él dice:
yo hasta perdí la esperanza de seguir vivo. Él pudiera ser, algunos piensan que pudiera ser que él siente que el Señor ya lo va a llevar de aquí y que ya de ahí lo último que le tocaba era eso. Algunos piensan que como él tenía que llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, él tenía eso en su mente, y para el fin del mundo era llegar después a España, Roma, era principalmente Roma, y después pasar a España. Y él ya tenía el sentir de que en cualquier momento Dios se lo iba a llevar. En el contexto de la cronología está cercano cuando él escribe la carta a Timoteo, donde dice: ya yo estoy para ser sacrificado. Entonces no tenemos literalmente algo, pero son más las percepciones que él tenía, y él estaba convencido de que no iba a haber, entonces, algún tipo de convicción interna que él tenía. No dice de qué manera, pero en toda la cercanía que él tenía con el Señor, él podía percibir. Algunas veces erraba en sus percepciones, pero en algunas veces él estaba convencido. Pero no tenemos así en eso la claridad. En todo lo que hemos visto, hermanos, en el capítulo 20, sobre todo del versículo 17 en adelante, hablando del modelo bíblico de liderazgo en la iglesia, es bueno que ustedes repasen eso. Es bueno entender qué es lo que le corresponde hacer al liderazgo de la iglesia. Es bueno tener claridad de esas cosas. Y eso no es para que ustedes vayan a estar condolidos del liderazgo. El liderazgo tiene el sufrimiento por razón de que eso viene con el liderazgo. Eso no, porque la mayoría de las cosas que se presentan ahí son cosas dolorosas, son cosas de enfrentar situaciones difíciles, y uno a veces puede caer en el peligro de condolerse de uno mismo y buscar que la gente se sienta misericordia de uno, y de que hay muchas personas: yo no quiero poner esa carga. Si usted no tiene que ver, si el líder está para eso, póngale esa carga, porque para eso lo puso el Señor ahí. Eso es asunto del Señor. Y con todo lo que se presenta, porque el apóstol Pablo, en toda la narrativa que él viene haciendo en ese pasaje, él habla de una y otra cosa y se coloca como ejemplo, y habla de una y otra cosa, y la mayoría de las cosas que él presenta son cosas dolorosas, son cosas de sacrificio. Eso no quiere decir que ustedes entonces van a estar con los líderes, o con los líderes condoliéndose, y de pronto hay que acercarse y hay que decirle algunas palabras de ánimo, porque de pronto tiene mucha carga, mucho trabajo y están sufriendo, pobrecito, y entonces no se vayan a deprimir y vayan a caer en crisis emocionales. No se trata de eso. Tampoco se trata de ponerle a los líderes unas cargas que Dios no ha puesto, porque Dios es el que determina cuáles son las cargas que hay que llevar. Y la Biblia dice que es la tarea, el papel, en ese sentido del liderazgo. Y llegará el momento, si Dios así lo permite, donde haremos el resumen de lo que Dios dice, cuáles son las ocupaciones, aparte de lo que hemos visto en esto. Pero que eso nos ayude a ver que el liderazgo, aunque son personas de carne y hueso, no son personas que deben ser mimadas en cierto contexto, ni hacer una consideración por encima de lo que dicen las Escrituras, sino conforme a las Escrituras. Porque cuando es así, uno hasta pasa por alto los requisitos que dicen las Escrituras, y de pronto esa persona es tan buena, esa persona que, aunque la Biblia dice que es así, pero vamos a perdonárselo. No. Las Escrituras dice lo que dice, y nosotros debemos resaltar lo que ella está diciendo y sostenernos en lo que ella está diciendo, porque no le hacemos bien a nadie haciéndolo de otra manera, por mucha cercanía, amistad, relación, lo que sea. Ahora, si los textos no fueran claros, no habría problema. Había algo en lo cual uno jugar, divagar, pero cuando los textos son contundentes, uno no tiene que ponerse
a luchar con esas cosas. Que el Señor nos ayude en eso y que Él se glorifique en medio de nosotros, que nosotros tengamos una inclinación a una aplicación particular y apropiada de lo que Él nos permite entender y que tengamos el consuelo de Él en ese propósito. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y ruego que según el propósito que te has trazado con nosotros, podamos nosotros abrazar tu palabra, inclinarnos a ti, inclinarnos a ella y asumir, Señor, de manera valiente y decidida, hacer las cosas conforme tú lo estás presentando. En el contexto de lo que hemos visto en esta mañana, en el uso del dinero, tú sabes cuánto desvío tenemos en eso. Tú sabes cuántas luchas tenemos para no estar poniendo por ídolos nuestras posesiones materiales. Líbranos de eso, Señor, y ayúdanos a hacer un uso apropiado de lo que nos has dado para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo lo pido y en Él te doy gracias. Amén.